compañeras y también a la invitada que tenemos hoy presente para que nos ayude a desarrollar el trabajo que nos han asignado, a quien es la psicóloga clínica Isabel Valdivia. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción presentándonos. Mi nombre es Rosalí Valdeón García, soy estudiante del quinto ciclo del curso de práctica formativa. Al igual que mis compañeras, vamos a preguntarle a usted algunas preguntas que nos parece interesante para saber acerca de este área que es el clínico. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Me toca formularle la pregunta que es número 1, el cual es: ¿cuáles son los mayores retos al tratar trastornos mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno límite de personalidad? Ya. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, docente que ha asignado la tarea y estudiantes? Bien, ¿cuál es el desafío? Creo que todo se resume en conocer el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos equivocar, porque los diagnósticos a veces tienen un hilo de diferencia. Y por ejemplo, en un TLP tengo que conocer bien las características e incluso conocer la farmacología al respecto, ¿no? Para también ir monitoreando si la medicina que receta el psiquiatra le hace bien o hay que hacer un cambio. Me parece que por ahí va un poquito mi respuesta. Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora le formulamos la pregunta número 2, que es: ¿qué factores toma en cuenta usted para crear un tratamiento personalizado para cada paciente? Ya. Sí, la terapia tiene que ser sí o sí personalizada. Ahora, ¿en qué me voy a basar? Justamente en la etiología, ¿no? Porque si yo no encuentro bien los factores específicos de etiología para esa persona en su trastorno, su problema que tenga, si no identifico exacto, la terapia no va a funcionar. Esa es una realidad. Entonces, la etiología. ¿Y cómo hago para conocer bien la etiología? Pues tengo que aplicar muy bien mi anamnesis, basada en una buena observación y un marco teórico, ¿no? Claro, de esa manera sería mucho más eficaz, ¿no, psicólogo, el tratamiento que podríamos brindar al paciente y no equivocarnos, porque al equivocarnos quizá no vemos resultados y pensamos que algo estamos haciendo está mal. Claro que sí, claro, porque si no, como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? En psicología no hay recetas, no podemos recetar, ¿no? Entonces ya por ahí, teniendo en cuenta eso, ya personalizamos. Así es, Rosalí. Ok, ahora la última pregunta por mi parte, que es el cómo logra usted equilibrar la empatía con la objetividad profesional cuando trabaja con personas en situaciones emocionales bastante difíciles. Es una pregunta que suelen hacerme mis estudiantes. De verdad que no es nada fácil, ¿no? Entonces ahí tengo que aplicar mi racionalidad porque somos seres humanos, ¿no? El tener al frente a una persona que llora, pero llora con un dolor extremo, que hasta quiere quitarse la vida. Claro, lo primero que da ganas es tranquilizarla, pero yo tengo que permitirle que la persona aflore todo aquello que está reprimido durante mucho tiempo. Tengo que darle mecanismos de contención, es decir, ahí yo no puedo dejarme llevar por la tristeza, obviamente uno la siente, ¿no? Pero ahí tengo yo que aplicar mis conocimientos. ¿Qué herramientas de contención puedo darle? Para eso ya en la entrevista previa, yo voy a, justamente para hacerlo personalizado, ¿no? En base a la anterior pregunta, yo voy viendo ya algunos mecanismos de afronte de emergencia que se puede utilizar con esa persona en específico. Cosa que en ese momento que está en crisis, aplico o indico a la familia que aplique para que sea efectivo. Y sí, es complicado. Ahí tenemos que apoyarnos en el concepto de empatía y no de simpatía, ¿no? Porque la simpatía, ustedes saben que es cuando congenio muy bien con las emociones y me dejo llevar por las emociones. Nosotros como psicólogas, como psicólogos, no podemos caer en la simpatía. De verdad que lo haríamos muy mal. Sí, yo pienso
que, psicóloga Isabel, a la larga va a ser un poco más, mucho mejor para nosotros, porque ahorita quizá no entendemos bien cómo es que se maneja eso, y mayormente eso lo vamos a tener que sentir nosotros ya en la práctica, sino no en la teoría, ¿no? Eh, Entonces tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento y ayudar a afrontar el problema de manera buena y no quizá que nos afecte más a nosotros, porque ahí sí sería un poco más complicado, ¿no? claro, y has dicho una palabra clave, Rosalí, ¿no? La práctica. Algo que toda la vida les digo. La práctica, la práctica, la práctica. Al comienzo, como bien mencionas, no es nada fácil, porque se nos hace un nudo en la garganta. Uno queda pensando emocionalmente, pero en la práctica yo tengo que centrarme en, como decía Carl Rogers, ¿no? ¿Qué se siente ser esa otra persona? ¿Cómo yo valido a esa otra persona? Desde que yo entro a una sesión, ya desde querer mirar el mundo racionalmente, desde la perspectiva del otro, empiezo a hacer la empatía. Pero eso se hace con la práctica, no es muy sencillo. No es insensibilidad, como una vez me dijo en otra universidad un estudiante, ¿no? O sea, usted es insensible. No, le digo. A mí me da pena, yo siento, me quedo con tristeza, pero mi cabeza tiene que pensar qué puedo hacer, porque nuestra función justamente es ayudarles a manejar la situación, ¿no? Sí. Muchas gracias por responder mis preguntas. Me parece muy interesante lo que usted ha dicho, muy puntual, porque es algo que nosotros ya podemos entender a estas alturas de nuestra carrera, ¿no? Ya hemos avanzado y así que es un poco más bueno para nosotros. Bueno, ahora le paso con mi compañera Natalie, que también le va a asignar sus preguntas correspondientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosalí. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo le afecta a usted emocionalmente a enterarse los problemas tan fuertes de las demás pacientes? Ya, Natalie, ¿cómo estás? Creo que tiene mucha relación con lo anterior que estábamos hablando, ¿no? De que nos afecta, ¿de acuerdo? A casos más difíciles nos afecta más. Y yo les digo la verdad, en clínica, bueno, ustedes han sido mis estudiantes antes y siempre yo les contaba, ¿no? Que yo trabajo mucho con la consulta privada con pacientes medicados. Y ellos son pacientes bien difíciles, ¿no? Con intentos de suicidio y todo. Ahora, ¿cómo me afecta? Claro que me afecta. Claro que me afecta, ¿por qué? Porque cuando escucho que me narran lo que les ha pasado, la soledad que ocurre, yo tengo que entender su soledad, tengo que entender su dolor. Entonces, me afecta, y esa es la parte quizá más compleja, como le mencionaba Rosalí, desde el lado de la comprensión, ¿no? Desde un lado muy empático, racional. Me afecta, claro que sí. Y yo creo que ese afectarme me ayuda a entenderle más. ¿De acuerdo? El hecho de saber, ¿no? Cómo, hasta qué punto sintió el dolor de la pérdida por una persona querida, como hace poquito me ha pasado con una pacientita. Entender también, ¿no? Cómo se ha sentido, ¿no? Cómo se sienten las hijitas de esta señora. Entonces, en base a ello, en base a entender ese dolor, que también de alguna manera me impacta, yo tengo que rápidamente activar mi razón, mis conocimientos y otra vez, por eso, chicas, nuestro trabajo es mental. Nosotras hacemos un trabajo mental y de conocimientos en un 90%, por ponerle algún número, ¿no? Así es, Natalie. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Le voy a pasar la siguiente pregunta. ¿Qué cambios ha notado en su práctica clínica con la incorporación de la tecnología como terapias online o entre otras aplicaciones? Ya. Cambios, si nos remontamos a antes que era solamente presencial y al empezar un nuevo mundo en el mundo virtual, claro, al inicio no se siente muy bien, ¿no? Incluso hablando así, ¿no? Ya uno se ha acostumbrado ahora. Y creo que el cambio tiene que ver con la costumbre y el hábito. En cuanto al abordaje, les voy a decir que, claro, hay una diferencia en cuanto a esa energía que tenemos como seres humanos,
Pero en cuanto a la comunicación, al grado de confianza, la empatía, sí se puede llevar. Incluso una vez leí un texto que decía, ¿no?, que muchas veces, según se había hecho un estudio, que los psicólogos no confiábamos tanto en una terapia virtual, más el paciente confiaba más que el psicólogo. Y de verdad que sí, porque a mí me insistían, yo me ponía un poquito resistente, recuerdo, en época de pandemia. Sin embargo, hay beneficios muy, muy buenos. Uno, que se puede llevar la terapia. Ahora, en casos muy complejos de una crisis emocional, no, ahí tiene que ser presencial. Pero si es un caso en el cual la paciente puede hablar, ¿no?, nos podemos comunicar, puede llorar sin que se desregule, se puede llevar. Ahora, la ventaja es que podemos atender personas desde adolescentes para arriba, 1000 veces mejor con adultos. Otra ventaja es que atendemos a personas desde otros lados del Perú o incluso del mundo, ¿no? Personas que no pueden movilizarse por salud, también podemos. Una vez incluso hice a un señor que estaba con arresto domiciliario, ¿no? Entonces también le hice algunas sesiones. Esas son las ventajas y lo bueno de las terapias virtuales. Bueno, muchas gracias por responder las preguntas. Ahora le paso a mi compañera Martín. Mis buenos días, muchas gracias por su tiempo. La verdad, hay tantas preguntas que quisiéramos hacerle dentro de nuestro desarrollo. ¿Qué consejos nos daría a nosotros como futuras profesionales para poder, balancear el tiempo que damos en una entrevista, la empatía, y también debemos cortar con los tiempos y a la vez la persona tiene que salir satisfecha? ¿Cómo podríamos, qué consejos nos daría a nosotros para llevar una bonita entrevista? Una buena. Sí. Acá en un solo consejo hay varias cosas, ¿ya? Número 1, chicas, conocer temas teóricos de la carrera, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos un fundamento teórico, nos quedamos a la mitad. ¿Y por qué les digo esto? Porque a la hora que hacemos la entrevista, no es solamente preguntar por preguntar. Yo tengo que alinearme en un modelo teórico para, en base a ese modelo, hacer preguntas, hacer exploración e incluso la observación. Tengo que tener mucha práctica, y acá yo digo práctica, en las técnicas de entrevista, en técnicas de observación. Mucha práctica en el manejo de tiempos. Por eso cuando años atrás yo enseñaba curso de entrevista, yo hacía que mis estudiantes, a la hora que practiquen, escriban de verdad, no que solamente escuchen, ¿no? Y yo les doy esa sugerencia. Reúnanse. Tuve un grupo de estudiantes muy buenos. Ellos se reunían semanalmente o quincenalmente en Zoom y practicaban técnicas, fundamentaban con marco teórico. Ya cuando lleven psicopatología, eso va alineando también. ¿Para qué? Para que vayan planteándose las hipótesis de diagnósticos. Es decir, el fundamento teórico es lo que marca la diferencia. Si no, pues seríamos solamente vecinas y amigas, ¿no? Entonces nuestro rol es distinto, ¿sí? Algo que yo siempre aconsejaba, como les decía, es a la hora que practiquen en la entrevista, escriban de verdad, porque algunos hacen rayitas, no, escriban para que vean que es distinto y cómo tienen que trabajar el equilibrio entre escuchar, observar, anotar y procesar mi mente en traer todo lo que yo sé. Ahorita en quinto ciclo, como tengo algunos estudiantes, los estudiantes ya se han dado cuenta que ya están utilizando los cursos anteriores, incluso desde historia de la psicología. Se dan cuenta qué importante es aquello que a veces uno en los primeros ciclos no entiende por qué o le resta importancia, pero en un quinto ciclo, como siempre digo, la carrera empieza ya de verdad, ¿no? Y con todo.
Y sí, les digo, la palabra acá, la palabra clave es práctica. Mucha práctica. Muy bien, creo que ha sido un consejo bastante nutrido, enriquecedor para nosotros, ya que muchas veces al inicio de la carrera decimos, pero son temas, son cursos que todavía no estoy en el curso de la carrera, ¿no? Y a veces nos desesperamos, ¿no? Porque tenemos ahí, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Y nos damos cuenta que es parte de todo, ¿no? Esas cosas son parte de todo y realmente nos va a ayudar bastante. Le agradecemos mucho. Como les digo, hay preguntas en el aire, preguntas que quisiéramos hacerle también, pero una nueva oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias por el tiempo, por su atención y sobre todo la disponibilidad. Gracias a ustedes, chicas, por la consideración y para servirlas cuando ustedes necesiten, siempre coordinando con tiempo, ¿no? Con todo gusto. Ustedes saben que yo soy mucho de aportar, ¿no? Porque la idea es que sean dentro del grupo de las buenas psicólogas y buenos psicólogos, nuestros compañeros que están en clase. Así es. Gracias, chicos.